Mi esposo me dio a elegir entre abortar o divorciarnos porque tenía una aventura con su ex, pero 8 años después me río al ver cómo regresa arrepentido queriendo conocer a su hijo. Mi ex esposo podría ser el hombre más arrogante que conozco. Dejarlo fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado, y pensé que podría vivir en paz el resto de mi vida. Pero aquí está de nuevo. Permíteme proporcionar un poco de contexto. Hace 8 años, estaba felizmente casada con mi esposo, Nathan. Nuestra relación era sólida, o eso creía. Teníamos una buena relación. Salimos durante 2 años, estuvimos comprometidos durante casi 1 año mientras planeábamos nuestra boda, y luego nos casamos. En ese momento, probablemente habría defendido y luchado por nuestro matrimonio con mi vida. Pensé que éramos almas gemelas, pero supongo que eso era solo yo. Un par de meses después de nuestra boda, mi esposo perdió su trabajo. Fue un momento difícil para ambos, obviamente, pero estaba segura de que podríamos superarlo y él encontraría otra oportunidad. Teníamos algunos ahorros en el banco, y yo trabajaba a tiempo completo. Las cosas fueron un poco difíciles durante unos meses, pero él estaba haciendo todo lo posible para conseguir un trabajo y finalmente fue aceptado después de lo que parecía en 1 millón de entrevistas. Todavía recuerdo lo feliz que estábamos el día que recibió ese correo electrónico. Me esforcé y lo llevé a cenar para celebrar. Poco sabía yo que este trabajo terminaría destruyendo mi matrimonio. Después de su primer día de trabajo, y en lugar de verse feliz, se ve fatal. Pude ver que algo estaba mal en el momento en que lo vi. Siguió una conversación muy difícil. En un giro casi cómicamente malo de los eventos, la exnovia de mi esposo, Jessica, trabaja en el mismo lugar donde él acaba de unirse. Yo sabía de Jessica. Nathan y ella salieron durante 3 años, y él le propuso matrimonio, pero ella dijo que no y lo dejó. Esto fue unos años antes de que nos conociéramos y empezáramos a salir. Obviamente, no pasamos mucho tiempo hablando de nuestros amores pasados, pero yo sabía que fue extremadamente difícil para él, y nunca mencionó a Jessica después de esa conversación conmigo. Cuando supe que era Jessica, de todas las personas, mi estómago se hundió. De todas las personas, era ella. No sabía qué hacer. Quiero decir, claro, habían pasado años, y él ya no tenía sentimientos por ella, pero la idea de que trabajaran juntos no era exactamente agradable para mí. Él también parecía realmente molesto, y pasamos mucho tiempo hablando de qué podríamos hacer. Él ofreció renunciar al trabajo, pero en ese momento, nuestros ahorros se estaban agotando, y no sabía cuánto tiempo podría seguir pagando todas nuestras facturas, sin hacer cambios sólidos en el estilo de vida que ninguno de nosotros estaría cómodo haciendo. Además, me dije a mí misma que todos éramos adultos aquí, y renunciar a un trabajo por un ex era infantil. Nos quedamos despiertos casi toda la noche hablando de qué hacer, y al final de nuestra conversación, me sentí mucho mejor con toda la situación. Me parecía tonto pensar que algún ex de años atrás podría afectar nuestra relación de alguna manera. Mi esposo era extremadamente amoroso y amable, y disipó todas mis dudas. Al día siguiente, fue a trabajar, y cuando regresó, dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente y apenas la veía una vez durante el día. Me dijo que nunca tenía la intención de hablar con ella a menos que fuera por alguna improbable razón de trabajo y que me lo diría inmediatamente si eso sucedía. Esto me tranquilizó, y a medida que pasaban más días, dejé de pensar en ella por completo. Mi esposo era tan amoroso como siempre, y estaba orgullosa de nosotros dos por superar algo que podría haber causado problemas graves si no se manejaba bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que fui. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que ni una sola vez pensé que algo turbio estaba pasando. Un par de meses después de este nuevo trabajo, él se fue en un viaje de negocios. Me dijo que si iba bien, podría obtener un ascenso, así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podía acompañarlo y convertirlo en una mini escapada para los dos, pero él dijo que estaría trabajando todo el tiempo, así que no había sentido. También dijo que el equipo que iba a la reunión era todo de hombres, y ninguno de ellos llevaba a sus esposas o novias, así que yo no me sentiría muy cómoda. Estaba un poco molesta, pero no pensé mucho en ello, lo que dijo tenía sentido. Cuando regresó, le pregunté sobre sus reuniones y si creía que obtendría el ascenso, pero podría tener que ir a algunas reuniones más con este contratista en particular antes de que el ascenso fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, él fue de viaje al menos una vez al mes, pero no hubo noticias de un ascenso. En lugar de ponerme sospechosa, fui lo suficientemente ingenua como para estar realmente preocupada de que su empresa lo hiciera trabajar tanto sin aumentar su salario. También quiero dejar claro que después de la discusión inicial, ninguno de nosotros había hablado de Jessica ni una sola vez. Ella no cruzó mi mente en su mayor parte, e incluso si lo hacía, elegí no mencionarlo. Cuando le conté a mis amigos sobre esto durante el divorcio, todos dijeron que fue increíblemente ingenuo de mi parte confiar tanto ciegamente en mi esposo. Ahora estoy de acuerdo con ellos, pero en ese entonces, habría confiado en ese hombre con mi vida. 5 meses después de su nuevo trabajo, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Sin pensar mucho en ello, decidí hacerme una prueba de embarazo de todos modos, solo para tranquilizarme. Para mi sorpresa, fue una prueba positiva. Me quedé sorprendida, definitivamente no fue un embarazo planeado, pero con el nuevo trabajo de Nathan ambos estábamos en un buen lugar financieramente, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa por decírselo, pero también muy, muy emocionada. Nathan estaba en otro viaje de negocios cuando me hice la prueba, pero iba a regresar el mismo día, así que decidí esperar hasta que regresara. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo empecé a soñar despierta con nuestra nueva vida. Ya era bastante tarde cuando él llegó a casa, y recuerdo quedarme despierta para cenar juntos. Cuando entró, se veía molesto. Le pregunté qué había pasado, y él me dijo que eran solo cosas de trabajo y que no quería hablar de eso.
Le dije que podría tener algo que podría alegrarlo y le pedí que esperara un momento. Tomé el kit de prueba, le dije que cerrara los ojos, lo sostuve y le pedí que los abriera. Él solo me miró fijamente durante unos segundos y me preguntó si era lo que él pensaba que era. Pensé que estaba en shock y le dije que sí, y que estábamos a punto de ser padres. Con emoción, esperé que saliera de eso y estuviera feliz, pero después de unos momentos de anticipación, aún tenía esa expresión en su rostro. Me sentí incómoda y le pregunté si estaba bien y si no estaba feliz al respecto. Su expresión entera cambió, y dijo que simplemente estaba sorprendido por la sorpresa. Le dije que yo también estaba sorprendida, pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros y podríamos lidiar con ello juntos. Todavía se veía incómodo y dijo que solo necesitaba un tiempo para pensar. Estaba extremadamente molesta por esta reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos fuera solidario. Le dije que estaba decepcionada con él, y básicamente me ignoró, diciendo que no podía esperar que estuviera muy contento con un cambio tan monumental en su vida que sucediera sin su decisión. Le dije que él se había comprometido con esto al casarse conmigo y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez necesitábamos replantear nuestra relación. Él dijo que tal vez debíamos hacerlo y salió de la habitación sin decir otra palabra. Dije eso en un momento de enojo y dolor, realmente no lo pensé así en ese momento, pero su reacción me rompió el corazón. Lloré sola en la sala de estar y dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestra habitación. Él no vino ni una vez a ver cómo estaba o a pedirme que volviera. Incluso en ese punto, tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos, pero eso fue solo el comienzo de mis problemas. Me desperté y él ya estaba vestido para trabajar y haciendo el desayuno. No le hablé, y volví a entrar en nuestra habitación. Él no intentó detenerme ni decirme una sola palabra. No sabía qué hacer. Esperé a que él viniera atrás de mí, pero después de un tiempo, escuché cerrarse la puerta principal y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando con mis amigos y mi mamá. Llamé diciendo que estaba enferma para no ir al trabajo. Literalmente lo recuerdo como si fuera ayer, y cuando era hora de que él volviera del trabajo, tenía todo un discurso preparado sobre cómo me había roto el corazón y necesitaba ser un mejor esposo para mí. Pero, sin que yo lo supiera, él también tenía un discurso preparado, y no era nada de lo que podría haber imaginado. Lo primero que dijo al llegar a casa fue, necesitamos hablar. Eso funcionó para mí, yo también necesitaba hablar. Pensé que necesitaba esa conversación mucho más que él, en realidad. Resulta que él tenía la sorpresa de su vida para mí. Nos sentamos uno frente al otro, y sin previo aviso, me preguntó, ¿de quién es el bebé? Estaba tan confundida, genuinamente no entendía lo que quería decir. Entonces, le pregunté, y él me preguntó lo mismo de nuevo, ¿de quién es el bebé? Nunca lo olvidaré. Le pregunté qué quería decir y le dije que obviamente, era nuestro bebé. ¿Qué más podría ser posible? Él me dijo que ya habíamos superado ese punto y que simplemente admitiera la verdad y termináramos con eso. Comencé a asustarme en ese momento, comenzó a sentirse menos como una broma. Le dije de nuevo que obviamente era su bebé y que no entendía por qué me estaba haciendo esas preguntas. Nunca había sido más que leal a él, y él nunca había actuado así antes. Él se negó a hacer contacto visual conmigo y dijo que era cuando todavía me importaba nuestra relación. Estoy bastante segura de que ya estaba llorando para entonces. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio, pero él seguía repitiendo la pregunta. Debe haberme preguntado una docena de veces, y cada vez, estaba igual de confundida que la primera vez. Él me dijo que si no podía ser honesta con él, había poco más que hacer porque él no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Yo sollozaba y seguía diciéndole que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí, y no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Él dijo que con la forma en que no podía esperar a que él saliera de la casa e hiciera viajes de negocios, le había contado todo lo que él quería saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para hablar. Cada vez que él salía para trabajar, me ponía triste y me decía a mí misma que debía ser adulta y apoyarlo en su carrera, porque recordaba lo difícil que había sido para ambos cuando perdió su trabajo. Cada vez, dejé de pedirle que me llevara después de las primeras veces porque siempre decía que estaba constantemente ocupado y no tenía ni un minuto para sí mismo hasta tarde en la noche. Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me enviaba mensajes de texto diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hacía era ponerlo primero, solo para escucharlo decir que yo quería que estuviera lejos para pasar tiempo con otro hombre. Fue como una bofetada en mi cara. Me sentí enferma y casi pensé que estaba en una pesadilla de algún tipo. Le dije todo esto, y él dijo que no debería perder el tiempo haciendo que parezca el villano, porque estaba cansado de sentirse no deseado y no me permitiría hacerle el tonto. Dijo que desde que empezó a trabajar y viajar, yo había estado distante y no lo hacía sentir querido. Dijo que odiaba volver a casa porque ni siquiera parecía feliz de verlo, y sentía que yo estaba más feliz cuando él no estaba cerca. Seguí diciéndole que estaba equivocado y que esto era solo un gran malentendido. Solo estaba tratando de ser una esposa solidaria, y él seguía diciendo que yo estaba escondiendo a alguien y prefería pasar tiempo con él en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de esas cosas que estaba diciendo, y él dijo que no necesitaba pruebas para ver lo que era obvio para cualquiera con medio cerebro. Ni siquiera sabía qué decir a eso. Seguí diciendo que no había estado con nadie. Pasé la mayoría de los días que él estaba aquí en casa o tal vez una o dos veces salí con mis amigos, y él podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con evidencia eliminada. Realmente estaba derrotada por eso. Quiero decir, ¿qué más podía decir? Le pregunté qué quería que hiciera para demostrar mi lealtad.
Ofrecí una prueba de paternidad después de que naciera el bebé, aunque eso matara mi autoestima al decir algo tan denigrante. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mis valores y ética. Cualquiera que me conozca me habría apoyado en esto. Cualquiera, excepto mi propio esposo, por supuesto, y eso fue lo que más me dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses por una traición, y no había forma de que me ayudara a criar a un niño que no fuera suyo. Le grité, diciéndole que era su bebé, y lo llamé un loco delirante por no creerme. Él dijo que no le importaba lo que pensara que era, pero si quería que este matrimonio funcionara, necesitaba hacerme un aborto. Me horrorizó que incluso dijera eso. Le pedí que pensara por un segundo en lo que estaba diciendo y en lo loco que sonaba. No cedía, así que le pregunté qué haría si no me hacía un aborto porque no había forma de que lo hiciera. Él me dijo que si quería que este matrimonio funcionara, entonces tenía que hacerme un aborto o de lo contrario sería el divorcio. No podía creer que realmente hubiera dicho la palabra. Le pregunté si estaba hablando en serio, y él dijo que sí. Ya había tenido suficiente en ese momento. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero que iba a quedarme y criar a mi bebé con o sin él. Él me dijo que esperaba que no hubiera dormido con un inútil y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en esa casa. Recibí un mensaje de texto suyo más tarde diciendo que volvería a recoger sus cosas. Le dije una hora en la que estaría fuera y le pedí que se fuera antes de que yo regresara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos, nuestra primera casa, y quería que todo fuera rápido y sin dramas, al igual que Nathan. Decidimos vender la casa y dividir el dinero por igual. Tomamos lo que queríamos de las otras cosas. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas, y él fue a donde sea que fue. No mantuvimos contacto en absoluto. Nadie en nuestro círculo o familia lo vio venir. La cantidad de veces que debía haber estallado en llanto tratando de explicarle a alguien lo que pasó debe ser ridícula. A lo largo de todo, su actitud permaneció igual. Se negó a escucharme a mí o a cualquier otra persona e insistió en que no había sido fiel. Era amiga de algunas de las esposas de sus compañeros de trabajo, y me dijeron que él había estado diciendo que a mí no me importaba estar con él y que nunca ponía esfuerzo en la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba sucediendo a otra persona o como una película o algo así, que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En ciertos momentos, casi empecé a creer que debía haber hecho algo mal para hacerlo sentir de la manera que decía. Más que nada, sentía que quería hablarlo, pero él me cerró completamente. Cuando nació mi hijo, le envié un mensaje de texto para hacerle saber, y él no respondió nada. Meses después, una de las esposas se puso en contacto conmigo y me preguntó si había escuchado sobre él. Le dije que no habíamos estado en contacto, y ella también se disculpó, pero quería que lo supiera de una amiga. Le pregunté qué había pasado, y ella dijo que Nathan había vuelto con Jessica. Aparentemente, eran el tema candente en la oficina y estaban todo el tiempo juntos. Me puse a llorar. Durante las siguientes semanas, descubrí todo. Habían estado viéndose durante meses. Todos esos viajes de negocios en los que había participado no eran más que excusas para pasar tiempo con Jessica en su casa. Jessica fue quien lo lavó el cerebro haciéndole pensar que yo debía estar viendo a otros hombres a mis espaldas porque, según ella, si ella tuviera un hombre, nunca lo dejaría alejarse de ella tan a menudo, y un montón de otras tonterías. Me enteré de todo esto porque mis amigos fingieron hacerse amigos de ella para saber qué había pasado entre Nathan y yo. Ella era extremadamente engreída al respecto y no parecía arrepentida en absoluto. Sinceramente, me sentí como la persona más estúpida del mundo. Vi todas las señales y las banderas rojas que había pasado por alto. A la luz de la retrospectiva, se siente increíblemente obvio. Pasé meses en un bajón. Estaba extremadamente deprimida, y fue sin duda el periodo más difícil de mi vida. Tuve que renunciar a mi trabajo y tuve que depender de mi familia para salir adelante. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue extremadamente difícil, por decirlo menos. Me alegra que mi hermana estuviera allí para mí. No sé cómo habría hecho sin ella, sinceramente. Tomó un tiempo, pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Nathan y Jessica y me concentré en mi hijo. Encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi ex esposo para siempre, y hace 2 años, me casé con un hombre increíble que me trata como a una reina. Él es lo mejor que posiblemente me haya pasado, y estoy tan feliz de que mi hijo y yo lo tengamos en nuestras vidas. Ahora que he sacado todo eso del camino, déjame decirte por qué estoy escribiendo este post realmente. Hace unas semanas, estaba en Facebook, desplazándome al azar cuando recibí un mensaje de texto de Nathan. No hemos tenido contacto en los últimos años, así que ver su nombre aparecer en la pantalla fue un sentimiento que no puedo describir exactamente. Me pregunté si debería siquiera abrir su mensaje, pero la curiosidad pudo más y abrí el chat. Él dijo que había estado intentando contactarme, pero mi número había cambiado y no sabía dónde vivía ahora. Escribió un texto muy largo sobre cómo había terminado con Jessica, porque ella le estaba siendo infiel con varios hombres y que nunca debería haber permitido que ella se involucrara en nuestra relación. Dijo que me había pensado a mí y a nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años, pero que estaba demasiado avergonzado para comunicarse conmigo. También dijo que sabía que nunca le perdonaría, pero que quería estar en la vida de su hijo y haría cualquier cosa por tener la oportunidad de demostrarse digno de ser un padre. El texto tenía muchas otras cosas, pero principalmente era él arrastrándose sobre cómo quiere ver a su hijo. No podía creer lo que veía, realmente.
Después de todos esos años, la justicia poética de que Jessica lo engañara después de que él me acusara de hacer eso no se me escapaba. También se sintió muy bien verlo arrastrarse y suplicar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que pase lo que pase, eso no va a suceder. Pensé mucho en lo que podía hacer. Pensé en ignorarlo o atacarlo o simplemente bloquearlo, pero entonces el lado vengativo de mi cerebro se apoderó. Así que mi hijo no tiene un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Nathan, y no es como si Nathan se preocupara en ese momento. Legalmente, él no tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él. Ha conocido y amado a mi hijo desde entonces. Es la única figura paterna en su vida. Hace un año, en nuestro aniversario de bodas, él adoptó oficialmente a mi hijo. Somos una familia en todos los sentidos de la palabra. Así que, dejé que los pensamientos malvados ganaran un poco y le respondí a mi exesposo, diciendo, no sé de qué estás hablando. Mi hijo nunca fue tuyo desde el principio, y mi encantador esposo lo ha adoptado. Le dije que lo que Jessica lo hizo creer todos esos años atrás estaba en lo correcto, y que él era el tipo de persona que sería engañado. Me alegra que ahora esté completamente solo porque se lo merecía. Le envía una foto de mí, mi esposo y nuestro hijo como la guinda del pastel. Le dije que nunca volviera a contactarme y lo bloqueé. Ahora, por supuesto, lo que dije sobre mi hijo no siendo hijo biológico de Nathan no es cierto, pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad antes de que mi hijo naciera, y simplemente no pude dejar pasar la oportunidad de hacerlo sentir aunque sea una pequeña parte del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo sobre lo que hice, y simplemente se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche, me puse en contacto con Laura, cuyo esposo trabaja con Nathan, y le pregunté si había oído algo sobre él. Ella dijo que en realidad estaba por comunicarse conmigo sobre lo mismo. Aparentemente, Nathan no ha estado muy bien. Ha llegado al trabajo borracho varias veces y casi lo despiden. Laura obviamente no sabe lo que le dije a Nathan, así que pensó que era porque finalmente estaba procesando la separación de Jessica. Se separaron hace meses. Solo escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga. Todavía no se lo he contado a mi esposo, y no puedo contárselo a ninguno de mis amigos antes de decirle a él. He estado sintiéndome un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. ¿Soy la mala en esta situación? Actualización 1. Hola a todos, solo quería decir un enorme agradecimiento por todos sus comentarios y consejos de apoyo. Ha sido realmente útil leer sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Nathan obtuvo exactamente lo que merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación con Nathan. Laura volvió a comunicarse conmigo y dijo que aparentemente tuvo una pelea a gran escala con Jessica en la oficina una noche, cuando ambos estaban trabajando hasta tarde. Aparentemente, crearon un gran escándalo, y varias personas los vieron empujarse y comportarse de manera extremadamente violenta. Tanto Jessica como Nathan fueron despedidos muy rápidamente después de eso, y nadie ha sabido nada de ninguno de ellos desde entonces. Todo lo que siento sobre la situación es que me alegra que haya dirigido su ira hacia Jessica y no esté tratando de involucrarme de ninguna manera. No quiero volver a tratar con él en absoluto, bajo ninguna circunstancia. Decidí contarle a Laura sobre lo que le dije a Nathan, y ella parecía un poco preocupada. Quiero decir, ambos odiamos a Nathan por lo que hizo a mi hijo y a mí, pero ella piensa que tal vez me pasé de la raya y que no tiene sentido dejar que las cosas del pasado afecten tanto a él ni a nadie. De hecho, ella me está diciendo que me comunique nuevamente con Nathan y le diga la verdad. Ella prometió no decir una palabra sobre esto a nadie, pero cree que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones, principalmente, porque no me importa lo suficiente Nathan como para poner fin a su sufrimiento. Pero también porque no quiero que se enoje e intente encontrar alguna manera de tener acceso a mi hijo. Es poco probable, pero nunca se sabe. Me niego a correr ningún riesgo cuando se trata de mi hijo. Simplemente, es demasiado importante para mí, y no confío lo suficiente en Nathan como para dejar pasar algo así. Lo que hice pudo haber sido un poco demasiado duro, pero honestamente, él estaba lo suficientemente dispuesto a creer que le mentía sobre la paternidad de mi hijo cuando estábamos casados, así que no entiendo por qué aparentemente esto es un golpe tan grande para él ahora. Actualización 2. Desde mi última actualización, he estado reflexionando mucho, y decidí tener una conversación honesta con mi esposo sobre todo lo que sucedió y lo que me contó Laura. Él fue increíblemente comprensivo y solidario, lo que me hizo sentir mucho mejor. Nos sentamos juntos y le expliqué toda la situación en detalle, incluido el mensaje que Nathan envió y mi respuesta. Mi esposo escuchó pacientemente, sosteniendo mi mano todo el tiempo. Cuando terminé, me dijo que aunque entendía por qué hice lo que hice, también estaba de acuerdo en que podría haber sido un poco dura. Hablamos sobre la importancia de avanzar y no dejar que el pasado afecte nuestra felicidad presente. Esta conversación realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva, y me di cuenta de que aunque podría haber sido un poco dura, no me arrepiento de defenderme a mí misma y a mi hijo. Nathan tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Sin embargo, podría tener que trabajar en este resentimiento que siento hacia él, porque mi esposo dice que no es saludable, y estoy de acuerdo con él. Pero eso es asunto mío, al igual que mi familia. No veo por qué Nathan tiene que ser parte de ella. Actualización 3. Quería compartir una actualización rápida sobre mi situación. Después de hablar con mi esposo, decidí buscar ayuda de un terapeuta para trabajar en algunos sentimientos persistentes sobre Nathan y todo el problema. Ha sido realmente útil obtener una perspectiva profesional y comenzar a dejar ir el pasado. Estoy haciendo esto por mi propio matrimonio y no porque me importe Nathan o algo así.
Siento que para ser una mejor esposa y una mejor madre para mi hijo, necesito dejar completamente el pasado atrás. Algunos de ustedes también habían sugerido terapia en el pasado, y tengo que admitir que tenían razón. En cuanto a Nathan, no he vuelto a saber de él a través de Laura después de la última vez, y no estoy lo suficientemente interesada como para preguntar sobre él nuevamente. No me importa cómo esté él, es un adulto y debería ocuparse de sus propios problemas. Personalmente, estoy muy bien, y eso es lo único que me importa. Me alegra que se haya puesto en contacto conmigo y haya recibido lo que merecía.